Buenas tardes, chicos. Hoy empezamos con la clase del TP6, que es ley de Ampere y ley de Faraday. Primero, antes que nada, tenemos que tener en cuenta las ecuaciones esenciales para desarrollar completamente este trabajo práctico. En primer lugar, tenemos la ley de Ampere. Uy, ya, chingué. En primer lugar, tenemos la ley de Ampere, que nos dice que la integral a lo largo de una curva cerrada es igual al vector campo magnético por el vector normal de la superficie, que es igual a la permeabilidad del vacío de un campo magnético por la corriente inducida de este campo. Una vez desarrollado esta fórmula, se puede encontrar una, una derivación de la misma para circunferencias cerradas, que podría ser un radio de un conductor, que lo utilizaremos en este trabajo práctico, en la cual nos dice que será igual, el campo magnético será igual a la permeabilidad del vacío del campo magnético por la corriente por 2pi por el radio, lo que esto nos indicaría la superficie de la circunferencia. Esto viene desarrollado del vector normal de la superficie, que es delta de L. Otras fórmulas a utilizar, que vienen a la mitad del trabajo práctico, son el flujo magnético, el cual es igual al vector campo magnético por el vector normal de la superficie. Esto, desarrollándolo en forma escalar, podemos encontrar que el número de espiras por el campo magnético escalar, por la superficie escalar, por el coseno del ángulo que comprenden la normal de la superficie y el campo magnético. En la mayoría de los casos, estos dos están en forma paralela, las cuales nos dan un coseno de 0 grados, en la mayoría de los casos, lo cual se desarrolla y se convierte en uno, y nos quedaría solamente la norma, el número de espiras, el campo y la superficie. Pasando con otra ecuación fundamental de este TP, es la ley de Faraday, el cual acá encontramos algo nuevo, que es la fuerza electromotriz, o la FEM, que es igual a la menos la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Este es un desarrollo escalar en su forma eh, vectorial, estarían con diferenciales. Tenemos eh, tenemos una derivación de esta fórmula, la cual es relacionada a la fuerza electromotriz en movimiento, la cual por unas expresiones desarrolladas de esta fórmula encontramos que el campo magnético por la longitud del desplazamiento por la velocidad del mismo. A las unidades y a equivalencias que tenemos que tener en cuenta, que son nuevas, como hablamos de flujo magnético hace rato, tenemos la unidad en Webers en sistema internacional. El N, el número de espira, es adimensional, y el que veníamos hablando hace rato, que es nuestro nueva unidad, es la FEM, Fuerza Electromotriz, FEM, y su unidad en el sistema internacional es el volt. Bueno, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice que un cable cilíndrico muy largo de radio 3 centímetros conduce una corriente de 4 amperes, uniformemente distribuida. Esto hay que tener muy en cuenta. Un hilo rectilíneo indefinido paralelo al cable está situado a 12 centímetros del centro del cable. El punto acá, que dice 4 amperes, conduce la misma corriente, 4 amperes, pero en sentido opuesto. Ahí vemos que el sentido opuesto se indica por el punto, por la X. La X significa que es una corriente entrante, y en este punto, que sería el del cilindro, del cable cilíndrico, es de la corriente saliente, de sentido opuesto. Determinar.
El módulo, dirección y sentido del campo magnético producido por una corriente rectilínea indefinida a una distancia r. Lo que tenemos que resolver acá es en primera instancia lo que hay en el campo magnético generado en el conductor. En el radio R, que nosotros lo vamos a tomar R como 3 centímetros, y tenemos que encontrar su módulo, dirección y sentido. De datos tenemos la corriente, que es de 4 amperios, en tanto en el conductor, en el cable cilíndrico, y en el hilo rectilíneo indefinido, que está a la distancia de 12 centímetros. El radio y el cálculo del campo magnético. Bueno, como mencionábamos anteriormente, para desarrollar el punto 1, eh, tomamos la ley de Ampère, que la vimos hace rato, y hacemos aquel estudio y el análisis. Como le venía explicando, si nosotros tenemos para una circunferencia de radio R de conductor cilíndrico, podemos tomar directamente esta fórmula que viene derivada de la ley de Ampère. Una vez desarrollado esto, podemos encontrar que el, los valores que tomamos, acá está una constante, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre Ampere, por la corriente que circula sobre este cilindro conductor. Sobre 2pi por 3 por 10 a la menos 2 metros, que sería la superficie de esta circunferencia. Eso nos da un campo magnético de 2,667 por 10 a la menos 5 Tesla, y en módulo. Acá, la dirección en el campo magnético en el punto P es perpendicular al plano determinado por el eje de la corriente cilíndrica y el punto P. Lo vemos acá, lo que le mencionamos anteriormente, es perpendicular al plano determinado por el eje de la corriente y el punto P, el campo magnético. También acá vemos la normal, el vector normal de la superficie, que es delta dl, que se encuentra en forma paralela al campo magnético, formando así un ángulo de 0 grado y por ende trabajando escalarmente el campo magnético. La simetría de la distribución de la corriente nos indica que el camino cerrado que tenemos que elegir, es una circunferencia de radio R. Veníamos mencionando acá, para eso trabajamos con esta fórmula, centrada en el eje del cilindro y situada en el plano perpendicular al mismo. Ahí vemos una interpretación, un plano superior del corte del conductor. Ahí, como le decíamos hace rato, es una corriente saliente, porque es un punto. Pasamos a la parte B. En la parte B nos pedían calcular determinar las expresiones que nos quedan para un campo magnético que sea de radio menor, que sea una distancia menor al radio. En primera instancia, digamos, nosotros tenemos el radio, que sería R, y nos dan que tenemos que calcular para una distancia menor al radio, esta distancia A menor al radio. Como vemos en la figura, la intensidad que atraviesa la circunferencia de radio mayor a la distancia A, que sería menor al radio del conductor, es una parte de la intensidad total I. Acá hay que tener muy en cuenta que cuando tomamos un radio menor o una distancia menor a la que nos da el conductor, nosotros tenemos una parte nomás de la intensidad, no tenemos la intensidad completa y por lo tanto tenemos un campo magnético menor. Acá lo vamos a ver expresado. Dicha corriente parcial I, que será la que circula por esta área roja, que atraviesa el camino cerrado acá tenemos una relación de superficie. La que tenemos arriba es la relación de superficie del nivel superior, que sería el límite del conductor total, sobre la superficie de la corriente que sí circula por el conductor, que nosotros tenemos que analizar. Es una diferencia de la superficie. Esto es una expresión, digamos, de la corriente parcial que está circulando por este conductor. Si nosotros queremos calcular la corriente que circula por este conductor, nos damos cuenta que gráficamente que la corriente que circularía por este conductor, por un conductor de radio R, sería mucho mayor a la corriente que circula por el radio A.
y por ende el campo magnético también sería menor el de A que el campo magnético del radio R. Aplicando la ley de Ampere y encontrando la expresión que nos piden, hacemos la relación de la ley de Ampere, hacemos campo magnético por 2pi por radio, por la permeabilidad en el vacío, por la corriente parcial, que es la expresión esta de la diferencia de la superficie. Y acá hacemos la relación y empezamos a simplificarlo, a cancelar los valores que tenemos en ambos miembros, como puede ser los pi y el radio del conductor inicial. Simplificando todo esto, nos queda la expresión que nos piden, que sea una distancia menor a la del radio del conductor, que nos queda permeabilidad del vacío por la corriente parcial, por el radio del conductor total, sobre 2pi por el área o superficie a analizar. Para verificar esto, ustedes lo que tienen que hacer, si les quedó bien o lo hicieron de otra forma, es la interpretación es la verificación de las unidades. Si hacen esto, digamos, tienen acá Tesla por metro sobre ampere, acá tienen ampere, ampere con ampere se simplifican, tienen acá metro y acá tienen metro cuadrado. Metro con metro cuadrado se simplifica este metro y nos queda, se simplifica este metro con un metro de acá, nos queda metro, y Tesla metro sobre metro se va a metro con este metro y nos queda Tesla. Y eso nos indica que la expresión es correcta. Pasando al siguiente ítem, que nos dice para un radio menor a la distancia A, que sería mucho mayor al radio del conductor, acá lo único que tenemos que interpretar es algo importante. Nosotros no podemos tener una corriente mayor a algo que nos limita, que sería el radio principal del conductor. Ejemplo, si ustedes tienen un campo magnético, el campo magnético, como mencionaba en el trabajo práctico, está uniformemente distribuido, lo cual nos hace referencia a que una vez que nosotros salgamos del espectro, que sería el radio principal del conductor, nosotros tendremos el mismo campo magnético fuera del mismo. No tendríamos una corriente parcial porque la corriente total que circularía sería la corriente que circula por el radio R. Esa es la corriente máxima que se puede circular porque es la parte donde está el conductor. Si nosotros trabajamos sobre el exterior, estamos trabajando sobre el aire y es solamente la relación del campo magnético que produce el propio conductor. Si nosotros tendríamos un conductor más grande todavía o un toroide, que es un anillo, ahí tendríamos una relación diferente. Pero como es en el caso un análisis por fuera del conductor, solamente tenemos la inducción del aire y tenemos la misma fórmula y la misma expresión porque se utiliza la corriente total del conductor. No varía, digamos. Si yo me alejo un poco más, va a seguir siendo la misma inducción, el mismo campo magnético, porque está uniformemente distribuido. Esa es la interpretación y la expresión que nos da para una relación de una distancia mayor a la del radio del conductor. Tendremos el mismo campo magnético, porque las líneas de campo salen de aquí y cortan el punto que nosotros quieramos. Digamos. Si nosotros ponemos acá, las líneas de campo salen del conductor y cortan el punto que nosotros estamos analizando y será la misma que la de este punto. Esa es la interpretación para este caso. En el punto C. En el punto C nos pide calcular nos pedía calcular, volvemos para atrás. Hallar el campo magnético, módulo, dirección y sentido en el punto 6 centímetros para el eje X y 4 centímetros para el eje Y. Una vez diagramado esto, nos da ese punto y acá lo tomamos en otra forma más, de forma más que se pueda ver vectorialmente y para hacer un mejor análisis. Este punto tiene la misma distancia desde la relación que tienen el campo magnético que genera este punto de acá hasta acá, que este punto de acá hasta acá. Eso hay que tener en cuenta, son 6 centímetros de acá y 6 centímetros de acá.
Para encontrar el campo magnético que actúa sobre este punto, nosotros tenemos que encontrar la relación entre los campos magnéticos que interactúan sobre ella, que son dos. El de este punto, si es una corriente saliente, el de B1, y de este punto 2, en la corriente entrante, que sería B2. Para encontrar la distancia, que es la misma, esta distancia y esta distancia, usamos Pitágoras y nos da que la distancia del punto del conductor de cualquiera de los dos extremos es raíz de 13 sobre 50. El ángulo lo calculamos también y nos da de 33,69, el cual será el mismo ángulo que relaciona esta parte con el vector 1 y vector 2, pues están simétricamente, están de forma simétrica, están ubicados de forma simétrica y acá hacemos la relación del campo magnético para un solo lado. Como sabemos que están dispuestos en la misma forma, no, de forma simétrica, podemos hacer la relación de que el campo magnético 1 eh, módulo es igual al módulo del campo magnético 2. Una vez dicho esto, calculamos cualquiera de los dos y es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amper por 4 amperes. Sobre la superficie, sobre la superficie que está aplicada a este campo magnético, que es 2pi por 3 por 10 a la menos 2 por raíz de 13 sobre 50. Acá creo que tuve un error, recién me estoy dando cuenta. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que me equivoqué. Cambié mal la fórmula, creo. Acá sí es 4 amperes, pero acá ya no iba este 3 por 10 a la menos 2. Eso tengo que revisarlo y nos da este resultado. Eso quiero que revisen, porque creo que si tomé este valor, creo que no da esto. Solamente era por raíz cuadrada de 13 sobre 50. Bueno, haciendo lo que veníamos mencionando, relacionamos que los dos módulos de los campos son iguales. Dichos campos magnéticos son de igual módulo debido a que se encuentran a la misma distancia de sus respectivas fuentes, de este punto y este punto, y además sus fuentes son de la misma corriente eléctrica de 4 amperios. Y de distintos sentidos, digamos, esta es una corriente entrante y esta es una corriente saliente. Haciendo un análisis vectorial para encontrar el el vector total que, que actúa sobre ese punto P, hacemos lo siguiente. El vector B sub 1, vectorialmente, es menos el módulo de B sub 1 por seno de tita, la componente en I. Eso lo vemos. Acá hay que descomponerlo. Digamos, cuando lo descompongamos, vamos a tener menos B sub 1 I, vamos a tener B sub 1 J, vamos a tener B sub 2 J y B sub 2 I. Eso es lo que vamos a explicar acá vectorialmente. En lo que está acá, componente en I negativa, componente J positiva, en B sub 2 componente en I positiva, componente en 2 sub J positiva. Hacemos la suma vectorial de ambas y tenemos que menos B sub 1 por seno de tita por la componente en I más B sub 1 por el coseno de tita componente J más B sub 2 por seno de tita por la componente en I más B sub 2 por coseno de tita por J. Y ahora tomamos la relación y la interpretación que hicimos hace rato. Como ambos módulos son iguales, podemos encontrar la fórmula de simplificarlos a todo esto. Simplificamos menos B sub 1 por seno de tita I y más B sub 1 por seno de tita I, que lo reemplazamos acá por todos B sub 1. Y solo nos queda que para el campo magnético total B es dos veces el módulo de B sub 1 por el coseno de tita
componente en J. Lo que hacemos acá es el campo magnético total, reemplazamos todos los valores y nos da de 1,85 por 10 a la menos 5 Tesla, el cual hacemos la relación de en qué dirección está ubicado. Se encuentra aplicado el campo magnético total en el eje Y positivo. Esto quiero que lo revisen porque creo que si me equivoqué en este valor, que no tendría que ir, creo que lo copié rápido, modificaría todo. Pero esa es la interpretación, digamos, solo cambiaría ese valor, ¿no? Pasamos al ejercicio 2. Sabiendo que los símbolos representan corrientes rectilíneas indefinidas perpendiculares al plano del papel y el sentido indicado, este es el sentido, tenemos en sentido punto, es corriente saliente, y sentido X, una cruz, son corrientes entrantes. Determinar el valor del campo magnético resultante en P. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante que no lo mencioné hace rato, que es tener, para encontrar la dirección del campo magnético, así a primera vista se tiene que aplicar la regla del tirabuzono de la mano derecha. La dirección, la cual nos indica la corriente respecto a la representación que tenemos sobre un punto o sobre una cruz, nos indicará el sentido y dirección de nuestro vector campo magnético. Eso lo vamos a ver ahora desarrollado. Lo que nos pide es calcular como veníamos hace rato, en un punto determinado, el campo magnético total que se genera en ese punto. Se puede hacer por superposición, hacer sumatoria de todos los vectores, o tranquilamente por un análisis vectorial y simplificación, como hicimos hace rato, pero acá tenemos en cuenta que los valores son distintos. No tenemos algunas distancias que son iguales, pero tenemos valores de corriente distintos. Analizamos primero B sub 3, el módulo, el campo magnético, que sería este, para 3 amperios. Hacemos la relación que ya veníamos mencionando, 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper por la corriente que circula, por 2pi por la distancia que comprende este punto y el punto P, el cual es 4 centímetros, y acá vemos la dirección. Encontramos el resultado del módulo y ahora vemos cuál es la dirección. Si nosotros aplicamos la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que cuando es una corriente entrante, nosotros ponemos nuestro dedo apuntando hacia el plano y nuestros otros 4 dedos circulando hacia el sentido del punto P, y vemos que la circulación del campo magnético, que es lo que nos indican los otros 4 dedos, es que va sobre el eje de la componente J. El eje Y, componente J. Ahí estaría aplicado nuestro campo P sub 3. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar el módulo, y una vez encontrado el módulo le aplicamos la componente para hacerlo vectorialmente, y lo indicamos que es menos 1,5 por 10 a la menos 5 componente J Tesla. Hacemos lo mismo para el caso del punto de 5 amperes, también es una corriente entrante, hacemos lo mismo, aplicamos el dedo pulgar hacia el plano, que sería la pantalla que están viendo ustedes, y los otros 4 dedos me indican con respecto al punto P hacia dónde se dirigiría mi línea de campo magnético sobre ese punto. Lo que nosotros hacemos, tenemos la distancia, que sería 3 centímetros, lo que sería nuestra superficie circular, eso nos indica esta parte, la distancia que sería el radio de nuestra superficie circular, por eso le indiqué con esas líneas que están medio medio, pero bueno, era para que ustedes lo entiendan. Acá también es la interpretación de una circunferencia con mi radio y mi punto donde se aplicaría mi campo magnético. Acuérdense que el campo magnético es tangente de la circunferencia, de la superficie. Entonces siempre va a ser, digamos, si yo tomo este punto, sería tangente a la línea de la circunferencia, y bueno, me quedaría sobre la componente Y. En este caso B sub 3, la componente J. Hacemos el mismo análisis, encontramos el módulo, que nos da de 3,33 por 10 a la menos 5, y aplicándolo vectorialmente, nos quedaría en el vector Y positivo, en la componente Y positiva.
Ahora vemos el caso del último punto, que como lo veíamos en el anterior ejercicio, es el desarrollo del teorema de Pitágoras y encontramos la distancia entre el punto, entre dos puntos, con dos distancias conocidas, que sería el coseno y el seno. Aplicamos arco tangente y encontramos el ángulo, que es 36,9, que será el mismo ángulo que nosotros vamos a utilizar para calcular las componentes. Y el radio es de 5 centímetros. Primero calculamos el módulo de B sub 4, utilizamos otra vez campo permeabilidad en el vacío del campo magnético por los 4 amperes que se aplica en este punto. Ahora acuérdense, este punto es una corriente saliente, entonces su pulgar va a estar apuntando hacia ustedes. Y la línea de campo, ahora, pero tengan en cuenta que no es aplicado sobre una tangente lineal como sería en este punto, digamos, en el cual ustedes sabían que salía por la componente I o la componente J. Este tiene dos componentes. Al ser tangencial, el módulo del campo magnético nos dará a nosotros una relación entre el campo magnético la componente X y en la componente Y. Ahí hacemos otra vez la relación. Esta va a ser mi circunferencia. Acuérdense, mi campo magnético va a salir, digamos, su dedo pulgar va a estar apuntando hacia ustedes y la línea de campo van a ser en sentido antihorario. Entonces nosotros tenemos nuestra circunferencia. A ver si la puedo graficar acá con esto. Es verde. Yo tendría mi circunferencia. Bueno, no sé si me va a salir bien. Tendría mi circunferencia así. Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, su, su pulgar va a estar apuntando hacia ustedes y la línea de campo van a estar tangente al radio del punto, al punto P. Y ahí, bueno, nos sale y lo podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. Bueno, hacemos la interpretación de esto. Calculamos, como veníamos calculando el módulo del campo magnético para el punto B sub 4, de campo magnético 4, y nos da de 1,6 por 10 a la menos 5 Tesla. Ahora, vectorialmente, nosotros lo podemos interpretar como la sumatoria de sus dos componentes. Acá tenemos la componente en I negativa, que sería menos B sub 4X componente I, y positivamente B sub 4I componente J. Hacemos la interpretación de los módulos de su componente y hacemos que su B sub 4X va a ser igual al módulo de B sub 4 por el coseno de tita, que lo calculamos hace rato, que va a ser el mismo que este. Estos dos son iguales. Y nos queda que 1,6 por 10 a la menos 5 por coseno de 36,9 es 1,28 por 10 a la menos 5 Tesla. Y para B sub 4i hacemos lo mismo, pero con respecto al seno, 1,6 por 10 a la menos 5 por seno de 36,9 es 9,6 por 10 a la menos 6 Tesla. Una vez tenemos la componente de este vector, lo expresamos vectorialmente, lo expresamos al vector con respecto a su componente y aplicamos ahora por superposición en este punto la sumatoria de todos los vectores con respecto a su componente. Lo que nos pide el ejercicio es calcular el campo magnético total que es ejercido en este punto. Va a ser la sumatoria del campo magnético B sub 3, B sub 4 y B sub 5. Lo resolvemos con respecto a sus componentes, separamos todo lo que es la I y separamos todo lo que es la J. Componente en I, resolvemos, nos da que 2,05 por 10 a la menos 5, componente I, y en la componente J, menos 5,4 por 10 a la menos 6, componente J, todo el campo magnético Tesla. Y bueno, hacemos una representación de hacia dónde se va a dirigir el campo magnético total en ese punto. Eso sería el punto
2. El punto 3. Acá ya empezamos con el flujo magnético. En un campo magnético de 3,5 Tesla introducimos perpendicularmente una espira, ya empezamos a hablar de espira, circular de 50 centímetros de diámetro. Y tarda en colocarse la espira, eso hay que tener en cuenta, paralela a la línea de campo 0,5 segundos. Determinar la fuerza electromotriz inducida. Acá lo que tenemos nosotros de datos en nuestro campo magnético, la distancia, el diámetro, no distancia, diámetro de la espira circular, el tiempo que tarda en ponerse perpendicularmente, no, el tiempo que tarda en ponerse de forma paralela el campo magnético y la normal, que es, digamos, delta DL, acá lo ponen como normal, para que nuestro coseno sea cero y tengamos nuestro campo magnético. Nuestra fuerza electromotriz también depende de eso. Si no tenemos campo magnético, no tenemos fuerza electromotriz. Nos pide calcular la FEM. Desarrollamos. Primero que nada, tengo que calcular la superficie de la espira, la cual, como tenemos el diámetro, aplicamos pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y nos da de 0,196 metros cuadrados. Acá hay una interpretación importante, digamos. Ustedes pueden obviar el punto final del- de la posición que busca el flujo magnético. Pero, como nos menciona en el ejercicio, nosotros tenemos dos posiciones. Lo que yo tomé es tener dos posiciones. Una posición a los 90 grados, que sería la posición final, la cual nos daría un campo magnético cero, y la posición inicial, que es de 0 grados. Podrían hacerlo al revés, es una interpretación. Es para que ustedes medianamente hagan la relación y tengan una variación de flujo magnético. Nosotros hacemos, ¿ve? En flujo uno para un alfa de 0 grados, nosotros hacemos la relación de que veníamos mencionando hace rato, que es el número de espiras por el campo magnético, por la superficie, por el coseno, entre supuestamente que eran los vectores, pero estamos relacionándolo escalarmente, entre el campo magnético y la normal de la superficie. El número de espiras es adimensional, nos dice que es una sola espira por 3,5 Tesla, campo magnético, por la superficie que calculamos anteriormente, y coseno de 0 grados, porque nosotros nos encontramos paralelamente entre la línea de campo y la línea normal de la superficie. Ahí nos da un valor de flujo magnético que es de 0,686 Weber. Para la otra posición, a la cual nosotros aludimos que es la posición final, la cual no llega a ningún campo magnético, es campo magnético 2, flujo magnético 2 para un alfa de 90 grados, tenemos que el flujo magnético 2 es número de espiras por campo magnético por la normal de la superficie por el coseno de alfa. Reemplazamos todos los valores y acá tenemos que tener en cuenta que si nosotros encontramos perpendicularmente, no se encuentran, si la normal de la superficie se encuentra de forma perpendicular a la línea de campo, no se genera ningún flujo magnético. Por lo tanto, acá tenemos un flujo magnético de cero. Si nosotros teníamos en el caso, acá está, uy, me pasé, tenemos nuestra línea de la normal, de superficie normal, nosotros tenemos que ubicarla en el sentido que esté en la misma dirección y sentido que la del campo magnético. Si no se encuentran en ese sentido y tenemos un ángulo de 90 grados, digamos, si estaba así como lo menciona el ejercicio, de forma perpendicular, menciona, es lo que, si mi campo magnético se encuentra en forma perpendicular, esta sería
la espira de forma en vista lateral izquierda. Y nosotros tenemos nuestro delta DL o N. Si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados entre estos dos, no se genera ningún campo, ningún flujo magnético y por ende no se puede generar el trabajo ni la FEM y fuerza electromotriz que nos piden calcular, porque es el coseno entre estos dos ángulos y el coseno de 90 grados es cero. Lo que nosotros buscamos es que nuestro delta DL, en el caso de los 0 grados, nuestro delta DL, digamos, este va a ser nuestra espira, esté en la misma dirección y sentido que nuestro campo magnético. Ahí tendríamos un ángulo de 0 grados y podríamos hacer la relación escalar que estábamos haciendo, de que el coseno de 0 es 0, y ahí podemos encontrar un valor de flujo magnético y por ende podemos calcular una fuerza electromotriz. Hacemos la variación de los flujos. Tenemos un flujo final que sería el, el de la posición de 0 grados, no, de 90 grados, que nos da un flujo magnético de 0, menos el que primero calculamos para un alfa de 0, que es este, para un alfa de 0 grados, que nos da 0,686, y nuestra variación de flujo nos da negativa. Eso nos va a servir para el caso de cuando hagamos ahora la relación de que la FEM es igual a la variación del flujo sobre el tiempo. Nuestro tiempo ya no habían mencionado que era 0,5 segundos, y nuestro flujo magnético es de menos 0,686. Negativo con negativo se hace positivo, y nuestra FEM, que nos pide el ejercicio, es de 1,372 volt. Ejercicio 4. Este es más análisis de derivadas y relación de fórmula que otra cosa. El flujo magnético que atraviesa una espira varía con respecto al tiempo, según la ecuación, que es flujo magnético igual a 30 variable tiempo al cubo menos 10 por variable tiempo, determinar el valor de la FEM inducida al cabo de 3 segundos. Los datos que nos dan es la fórmula fundamental del flujo, bueno, para este caso, ecuación fundamental del flujo, el tiempo, y nos piden calcular la FEM. Lo que hacemos es solamente la relación que veníamos mencionando, que es de la fórmula de la FEM, que es la diferencial, en esta forma diferencial del flujo magnético sobre diferencial del tiempo. Acá lo que hacemos es derivar todo lo que sería la parte superior de la ecuación fundamental con respecto al tiempo, y nos queda que la FEM, el negativo sigue, continúa, signo negativo continúa, y resolviendo esto nos queda que 90 por la variable tiempo al cuadrado menos 10. Una vez resuelto esto, nos queda que, bueno, reemplazando los valores, nos queda que la FEM electromotriz es de menos 800 volt, pero nosotros lo que necesitamos calcular es el valor absoluto de esta FEM electromotriz, digamos, porque ustedes no van a, si tienen una condición de sentido opuesto, pero lo que nos pide el ejercicio es como calcular el módulo de esta FEM, la cual va a ser 800 volts. Esto nos indicaría que la dirección es contraria al sentido del flujo magnético y a la relación del campo. Eso se explica en la ley de Lenz, que no la vemos acá, y en la cual se generan líneas de campo contrarias a las de la variación del flujo para contrarrestar esto, y nos hace que la FEM sea de signo negativo. Esa es otra explicación, pero nosotros la interpretamos de esta forma, calculando los módulos
y la relación que nos piden. Bueno, pasamos al ejercicio 5, que es un poco más de lo que veníamos mencionando, de la ley de Faraday. Tenemos un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una varilla metálica de 35 centímetros de longitud con una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel de valor de 3,5. Ahí, eso es lo que le mencionaba, tenemos en el trabajo práctico anterior, ahí tenemos otro tipo de interpretación. Cuando nosotros tenemos un campo magnético y nos indica que están con cruces, significa que es un campo magnético entrante. Este es campo magnético sobre un plano. Cuando te dan un punto es corriente. Esto es campo magnético, pero se indica de la misma forma. Cuando es X, cuando hay cruces, son campos magnéticos entrantes, o si fuera en un punto, sería una corriente entrante. Si son puntos, digamos, si hubiera estado lleno de puntos, esto sería un campo magnético saliente, o si tendría en un punto determinado un punto, o sombreado, significaría que sería una corriente saliente. Eso quiero que tengan bien en claro porque estos ejercicios suelen tomar siempre los parciales y bueno, siempre está esa duda, pero bueno, siempre son cosas pequeñas que ayudan bastante a la interpretación. El circuito presenta una resistencia de 8 ohms. Determinar. A. ¿Qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar desde P hacia Q? Tenemos que encontrar el sentido de la corriente inducida al desplazar el conductor desde P hacia Q, hacia la derecha, de este conductor, hacia la derecha, con una velocidad determinada, sin perder contacto con su guía. ¿Cuál es la intensidad de corriente inducida? La fuerza electromotriz inducida y la potencia suministrada al circuito. De datos tenemos la corriente, 35 por 10 a la menos 2. Acá también me faltó por 10 a la menos 2. Recién me di cuenta. La velocidad de 0,5 metros sobre segundo. El campo magnético de 3,5. Y la resistencia, esto no es radio, resistencia del circuito, es la oposición a la corriente eléctrica, 8 ohms. Para calcular esto, nosotros hacemos la relación de la ley de Faraday para sistemas o movimientos del campo magnético, relación de la FEM con respecto a movimientos del campo magnético con respecto a la velocidad. Entonces nosotros hacemos la FEM es igual al campo magnético por la longitud en la cual se desplaza este dicho conductor por la velocidad en la cual lo realiza. El campo magnético, notado de valor, 3,5. La distancia también, acá tengo que cambiarlo. 35 por 10 a la menos 2 por 0,5 metros sobre segundo la velocidad. La FEM no es 0,612 volt. Reemplazamos todos los valores. Ahora, para calcular la corriente es una simple ley de Ohm. Digamos ahora reemplazamos, no sé, en algunos casos se ve con la simbología es acá B, pero es la misma, digamos, la FEM, fuerza electromotriz, es la misma que la tensión de un circuito eléctrico. Entonces lo reemplazamos acá y por la ley de Ohm, la pirámide que siempre tienen que tener en cuenta, y creo que es creo que ya lo vimos en el TP anterior, o hace dos TP, la pirámide de la ley de Ohm, creo que hace dos TP. Ahora le hago la pirámide para que no se olviden de la pirámide de la ley de Ohm. Tenemos otra pirámide, uy, está medio chueca, pero bueno. Según la ley de Ohm, nosotros tenemos en la parte superior de nuestra pirámide, tenemos la FEM o tensión, tenemos nuestra corriente del circuito y nuestra resistencia. Bueno, me salió mal la R, pero bueno. Entonces, una vez conociendo esto, ustedes pueden hacer la expresión de que la FEM va a ser igual a la corriente por la resistencia, o si queremos sacar la corriente,
va a ser igual a la FEM sobre la resistencia, que es en nuestro caso. Y si, bueno, si queremos calcular la resistencia del circuito, es la FEM sobre la corriente. Es solo relacionar en la pirámide de Ohm. Reemplazando los valores, nos queda que la corriente es 0,076 por la ley de Ohm y por ley de Watt, que es otra pirámide, que también se la tienen que saber, muy importante para cálculo de potencia, si es que alguna vez tienen, no sé, quiere ver la potencia de que consume su, no sé, algún aparato o algo, si tienen las herramientas necesarias como un multímetro para calcular la corriente y la tensión, pueden calcular su potencia y de ahí relacionarla al consumo energético que tiene dicho aparato y hacerlo con los costos que brinda el servicio eléctrico y ver si en sí le están cobrando, si EGESA le está cobrando lo que debe. En la mayoría de los casos sí, es verdad, pero hay algunos casos que se sobrepasan. Eso es lo para que lo tengan en cuenta. Acá en la ley de Watt, acá cambia una pequeña cosa, bueno, no es pequeña, pero varía todo, que ahora la potencia está en la cima de la pirámide, tenemos la FEM y tenemos la corriente. Acá hacemos la misma relación. Nosotros tenemos nuestra potencia, queremos calcular la potencia, va a ser igual a la fuerza electromotriz o tensión por nuestra corriente. Si queremos calcular nuestra tensión o fuerza electromotriz, va a ser igual a la potencia sobre la corriente. Y si queremos calcular nuestra corriente, va a ser igual a la potencia sobre nuestra tensión o fuerza electromotriz. En este caso, la potencia va a ser igual a fuerza electromotriz por la corriente. Reemplazamos los valores que ya obteníamos y la potencia nos da de 0,047 watts. Esa es la unidad de la potencia, en este caso. Y eso sería todo el ejercicio 5. Pasamos al último ejercicio. El ejercicio 6, una bobina de 100 espiras, datos rectangulares, iguales de 10 a 14 centímetros, se introduce perpendicularmente en un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 segundos en colocarse paralelamente a la línea de fuerza del campo magnético, determinar la fuerza electromotriz inducida. Hay que tener en cuenta algo. Acá en la relación, si nosotros calcularíamos la ley de Ampere, no se podría calcular con la fórmula de la relación del... A ver, volvemos al comienzo. Eso tiene que tener en cuenta. Siempre tiene que decir en cuál es la curva cerrada que están analizando. No pueden tomarlo hacia la ligera y tomar una curva cerrada. Si le dice rectangular, esta fórmula de ley de Ampere. Tienen que tener en cuenta que si ustedes tienen una superficie rectangular, este delta de L cambia. Esta solamente sirve para conductores curvilíneos. Si ustedes le dan un caso rectangular, tiene que aplicar otra forma o desglosar esta fórmula de Ampere para que le sea aplicable a una superficie rectangular. Eso tiene que tener muy en cuenta. Volvemos a nuestro ejercicio 6. Nos da de dato el número de espiras 100. Adimensional, nuestra superficie. Acá podemos calcularla directamente, que es nuestra base por nuestra altura. Nos da 0,014 metros. Tenemos nuestro campo magnético de 4 Tesla y nuestro tiempo en el cual gira la bobina y tarda 0,65 segundos es lo que habíamos mencionado hace rato. Nuestra bobina está en una posición determinada y pasa a otra posición determinada en la cual se genera flujo magnético. Nosotros necesitamos encontrar nuestro flujo magnético en primera instancia, nuestra variación de flujo, y de ahí recién podríamos calcular nuestra FEM, nuestra FEM, fuerza electromotriz. Hacemos lo que veníamos calculando en el ejercicio anterior, creo, y calculamos un flujo 1 para un ángulo de 0 entre el campo magnético y la normal de la superficie rectangular. Reemplazamos los valores y nos da de que el flujo 1 es de 5,6 Weber. En el caso 2,
tenemos que, para una posición final de perpendicular entre el campo magnético y la normal de la superficie, para un alfa de 90, reemplazando todos los valores, como este coseno de 90 es igual a cero, todo nuestro flujo magnético será igual a cero. Haciendo una variación de flujo magnético 2 menos flujo magnético uno, nos quedaría el flujo magnético uno negativo, menos 5,6 Weber. Ahora, para calcular nuestra FEM, nuestra fuerza electromotriz, hacemos menos la variación de flujo sobre la variación del tiempo. Reemplazando los valores, este menos con este menos se van, y nos queda que la FEM es de 22,4 volt. Esa es una... acá hay que tener en cuenta otra cosa. En varias bibliografías se encuentra que este signo no está. Este signo se pone en relación también a la ley de Lenz y a la oposición que presenta la línea de campo a la variación del flujo. Se podría o no aplicar, o en este caso también, digamos, si nosotros tomamos un flujo magnético, el inicial o el final del sentido contrario, nuestro sentido acá sería, podríamos tener 5,6 positivo, pero tendríamos que tratar de que de no tomar la ley de Lenz y que nos quede variación de flujo sobre variación de tiempo nada más, para que la simplificación de los sentidos opuestos que nos presentan en la FEM no nos den una FEM negativa. En el caso que vimos anteriormente, creo que nos da una FEM negativa. Acá es por el simple hecho de que nuestro diferencial nos toma vectorialmente. Acá no está expresado bien, pero acá es un vector, porque nosotros estamos trabajando con los diferenciales. Una vez diferenciado, estamos trabajando vectorialmente todo esto, pero nos indica la parte vectorial, nos faltaría la componente y el sentido de dicha fuerza. Pero con nosotros que queremos calcular el módulo de dicha FEM, nos da 800. En este caso es solamente interpretativo vectorialmente. También podemos tener corrientes negativas, pero solamente en el caso del sentido de un vector. Y bueno, eso sería el trabajo práctico de hoy. Y bueno, espero que lo puedan entregar. Creo que queda tiempo, así que no tienen para completarlo. Igual cualquier duda la consultan por el grupo y espero que les haya servido. Cualquier duda, creo que algunos resultados hay que revisarlos, pero la mayoría están bien, digamos. La interpretación y el desarrollo está todo bien. Algunos resultados creo que me pasé en un 10 por 10 a la -2 y eso lo voy a revisar y lo voy a corregir en el trabajo final. Así que muchas gracias por participar y saludos a todos, chicos. Nos vemos.